desmintiendo algunos hitos. Una narrativa que lo vincula a Edmundo González Urrutia con distintas masacres ocurridas en El Salvador. No existe ninguna prueba y muchos no coinciden con la época en la que él estuvo en la embajada. Se difunden videos, publicaciones y mensajes que lo relacionan a él con algunas masacres ocurridas en El Salvador durante su periodo que él estuvo en la embajada en los años 80 en el conflicto armado interno. González trabajó en la embajada venezolana en El Salvador entre los años 1981 y 1983. Algunas de estas desafortunadas masacres que se lo atribuyen se han producido en momentos fuera de su periodo. Los contenidos lo vinculan con la CIA estadounidense y para ello se ha difundido un carnet falso que ya se ha desmentido durante ese tiempo. Han circulado contenidos, entre ellos el video de un supuesto sacerdote colombiano que aseguran que Edmundo González Urrutia participó en la ejecución del sacerdote religioso católico de sacerdotes religiosos católicos en El Salvador en los 80, y según estos contenidos, esto habría sucedido mientras González Urrutia era secretario de la embajada venezolana en El Salvador en esos años mencionados, periodo en el que, según estos contenidos que se difunden, él trabajaba supuestamente para la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, dicho en inglés, de los Estados Unidos. En los mensajes se ha compartido tras la llegada de González Urrutia a Madrid el 8 de septiembre del 2024, con contenidos como un supuesto carnet falso de la CIA, algo que ya se ha desmentido en el portal mencionado. Sin embargo, esta narrativa ya había sido identificada por verificadores. El 15 de mayo del 2024, Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente de la República de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz Venezuela, llevó a su programa de televisión llamado Con el Mazo Dando, transmitido por el canal BTV, una carta supuestamente enviada por una diplomática colombiana a quien identificó con el nombre de María Catalina Restrepo Pinzón de Londoño. Al hacer una búsqueda en línea, los únicos contenidos que mencionan a Restrepo Pinzón de Londoño son las publicaciones con el de El Mazo Dando. Además, los verificadores del efecto Cocuyo se pusieron en contacto con una fuente de la Cancillería colombiana, quien responde que hasta ahora no han encontrado ningún registro con el nombre. En la carta que el ministro Diosdado Cabello le leía en el programa bajo el mando de Leopoldo Castillo, embajador de Venezuela en El Salvador, y la asesoría de González Urrutia, se han desatado los infames escuadrones de la En la segunda carta, publicada por el programa Con el Mazo Dando, el 29 de mayo del 2024, esta supuesta persona, Restrepo Pinzón de Londoño, vincula directamente a González Urrutia con la de masacre en Mozote, noviembre de 1981, con el que habían muerto alrededor de 1000 personas. De acuerdo con esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CID, de noviembre de 2021, en ningún momento se presentan pruebas más allá de esta supuesta carta. En la web Con el Mazo Dando, el texto se publica con el mismo formato de cualquier otra publicación propia del programa. No existe ninguna imagen de la supuesta carta original. Algunos de los eventos con los que relacionan a González Urrutia no coinciden con el periodo que él estuvo en El Salvador. Fue agente de la CIA y estuvo involucrado en la muerte de muchos salvadoreños, incluyendo al ahora santo católico Óscar Arnolfo Romero. Los diferentes contenidos que se difunden hacen mención a distintos episodios del conflicto interno armado de El Salvador en los que supuestamente habría participado González Urrutia. En una entrevista publicada en el canal de YouTube del periodista venezolano Luis Olavarrieta, Edmundo González cuenta que él trabajó en la embajada de Venezuela en El Salvador entre 1981 y 1983. Además, en declaraciones a los verificadores mencionados venezolanos de cazadores de fake news, Leopoldo Castillo dijo que González Urrutia era su segundo al mando en la misión diplomática y que alguien tendría que encargarse de la embajada y que él tendría un trabajo político.
Los contenidos acusan a González Urrutia de haber participado en estas siguientes masacres, y menciono el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo metropolitano de El Salvador y ahora santo de la Iglesia Católica, el 24 de marzo de 1980. Sin embargo, Edmundo González Urrutia no llegó a la embajada en ese periodo. Llegó más tarde el asesinato de 4 monjas de la Orden Marignol. Esto, sin embargo, ocurrió el 2 de diciembre de 1980, el año previo al arribo de González Urrutia a la misión diplomática en el país centroamericano. Además, lo atribuyen a aparecer menciones al asesinato de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús, y uno de los episodios más recordados del conflicto armado interno en El Salvador es del de mártires de la UCA, 8 personas asesinadas en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas por parte del ejército salvadoreño. De esos 8, 6 eran precisamente sacerdotes de la Compañía de Jesús, 5 españoles y un salvadoreño. Esta matanza, sin embargo, ocurrió el 16 de noviembre de 1989, 6 años después de la marcha de González Urrutia en El Salvador. No existe documentación pública que registre la llegada de González Urrutia a la misión diplomática en ese país. Si hay un ejemplo, por ejemplo, el registro de la presentación de credenciales por parte de Leopoldo Castillo Atencio como embajador. Este aparece en el Diario Oficial de la República de El Salvador el 12 de noviembre de 1981, 1 año y 8 meses después del asesinato de Monseñor Romero y casi 2 años más tarde del asesinato de monjas Marignol. Castillo Atencio fue embajador hasta 26 de enero de 1983, más de 6 años antes del episodio mencionado de estos mártires. El nombre de Edmundo González no aparece en estos informes oficiales y externos sobre el conflicto armado. Entre los años 1992 y 1993, la Organización de Naciones Unidas elaboró el informe de la Comisión de la Verdad de ese país titulado De la locura a la esperanza, la guerra, 12 años en El Salvador. En él aparecerían como casos ilustrativos los asesinatos de Monseñor Romero en el año 80 y de los sacerdotes jesuitas año 89, así como el de las monjas Marignol en el 80. En ningún momento se menciona a Edmundo González Urrutia ni ningún posible papel jugado por la Embajada de Venezuela en el conflicto salvadoreño.